Muy buenos días, mis amados, bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a esta plataforma, el podcast de Buenas Nuevas. Le habla su pastor Luis Fernando Graciano. Y para mí es un honor poder estar nuevamente con todos ustedes en esta hermosa plataforma que el Señor nos ha permitido tener y poder nosotros, de alguna manera, edificarle a usted, mi amado. Es nuestro placer poder compartir estas palabras, estas enseñanzas, estas conversaciones que tenemos en este programa, Tiempos de Fe. Así que permítame entrar en su hogar y poder nosotros compartir estas palabras y esta hermosa serie que ya hemos comenzado hace ya un mes. Hoy es la cuarta entrega, estamos hablando acerca de la cultura del cuerpo, que es la unicidad, que es el convenio, el pacto que Dios ha hecho con el pueblo de Dios. Si usted quiere conocer las Escrituras de una manera más abierta, más clara, es a través del concepto de convenio, de pacto, ya que el pacto es la cohesión perfecta, o sea, la unicidad, la unidad, la cultura de la unicidad que Dios ha determinado que su pueblo viva. Debemos nosotros como pueblo de Dios, en otras palabras, vivir en unicidad. Y es por esa razón que estamos hablando de estas cosas, para crear una conciencia bien determinada, bien clara de lo que significa y representa la unicidad. Así que permítame hoy continuar donde nos quedamos. Y hemos estado hablando acerca del concepto de unicidad, pero hoy yo quiero entrar en lo que es el pacto. Debemos definir este concepto claramente, porque quizás muchos de nosotros tienen un concepto quizás aislado, no muy claro, y yo quiero hoy tratar este tema, continuando con esta cultura de convenio. Quiero decir antes de comenzar y definir esto, que Dios no hace nada a favor de la creación si primero Él no establece un pacto. O sea, el fundamento de toda la escritura, del reino de Dios, del evangelio, del pueblo de Dios, Israel, la iglesia, mi amado, mi amada, es el pacto. El pacto es la mentalidad divina plasmada, representada en la creación para relacionarse con ese pueblo, que es el pueblo de Israel. Así que, mis amados, permítanme iniciar este tiempo y definir qué es pacto. ¿Qué es pacto? Bueno, cuando hablamos de pacto, lo primero que debemos traer en mente es que Dios es relacional. Cuando Él construye relación con cualquier persona, Él lo hace basado en el pacto. El pacto es la esencia misma de toda la revelación. Es el fundamento, es el punto de cohesión que conecta todo lo que Dios quiere hacer. En otras palabras, no puede haber ningún tipo de relaciones durables, perdurables en el tiempo, en el cuerpo del Mesías, en el cuerpo de Cristo, sin pacto. Es por esa razón que de este concepto emanan cosas muy lindas, como que el pacto lleva con el reconocimiento y la estimación de otros más alto que nosotros mismos. Nosotros, cuando estamos en pacto, pensamos en el otro primero. De manera que, mis amados, el pacto es nutrido, es llenado en el ambiente de la responsabilidad. Es llenado en el ambiente del respeto mutuo, del compromiso, de la disponibilidad, de la transparencia. El pacto se lleva y es nutrido, es fundamentado en la visión. ¿Por qué no también decir la visión y la misión juntamente? La visión produce misión. También el propósito común que tenemos todos, el llamado al dominio, el propósito eterno, como le llaman. Bueno, no es casualidad que Pablo le llama a el pacto abrahámico, le llama el pacto eterno, porque está conectado a este propósito eterno que Dios determinó antes de la fundación del mundo, y también está basado y es nutrido en un espacio y en un ambiente de comunicación. Por esa razón, debemos definir pacto. Pacto es el acuerdo entre dos partes para ser cometido en sus relaciones. Pacto es el acuerdo entre dos partes. Oye, es un acuerdo consensuado, es un acuerdo libre de una persona y otra, y quizás una persona y un grupo de personas también, porque también en la Escritura hay diferentes tipos de pacto. Pacto también es el compromiso que está detrás de cualquier relación exitosa. No hay relación exitosa si no hay un pacto.
ya que la palabra comprometida, el juramento que se hace, en hebreo es shebuá, que es un concepto de pacto. O sea, en la Biblia hay dos palabras importantes para pacto. Número 1, berit. Y número 2, shebuá, que tiene que ver con un juramento. Cada vez que usted ve en la Biblia un juramento es porque hay un pacto detrás. Cuando usted, por ejemplo, usted recibió a Jesucristo como su Señor y Salvador, usted se arrepiente de sus pecados, usted confiesa sus pecados y confiesa su nombre, lo que usted está haciendo es que se está comprometiendo en un pacto. En otras palabras, usted está jurando lealtad al Creador. Y ahí comienza esa relación. El pacto es lo que fundamenta, es basado en el compromiso, el fundamento, la fundación de cualquier relación exitosa. El pacto también comprende de principios de integridad que garantizan que una relación será preservada. Un pacto también puede ser visto como un juramento, ¿vio?, que sella la relación entre las personas. Bueno, cuando uno se casa, uno jura delante del juez. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un pacto. Es un compromiso solemne para llevar una relación por toda la eternidad. El sello del pacto que Dios reconoce es realmente la circuncisión interna del corazón en el espíritu de las partes involucradas. ¿Vio? Por lo tanto, el pacto entonces es una materia o un asunto del corazón que gira en la verdad entre el uno hacia el otro. Y esto es la interiorización de la vida del uno del otro. Usted se conecta con la esencia misma del otro. Usted ancla con el otro para una relación permanente, duradera, inquebrantable. Note las palabras. Berit, compromiso entre dos partes que se obligan mutuamente, libremente, para que usted entienda, a tener una relación estrecha que envuelve primero responsabilidades y luego envuelve también todo lo que se estipuló, todo el beneficio que trae tú cumplir con tus obligaciones. Esto es un pacto que envuelve un juramento, que envuelve un compromiso permanente, voluntario, libre, sancionado por Dios, mantenido por Dios hasta la eternidad. Esto es un pacto. Es por esa razón que debemos saber cómo trabaja un pacto. ¿Cómo trabaja un pacto? Los pactos, como ya hemos definido, es para garantizar, para asegurar, escúcheme muy bien, una relación dada. En otras palabras, no puede haber relación sostenible en el tiempo si no hay un convenio. El pacto en sí mismo es en realidad un juego de palabras que son habladas para definir la naturaleza de aquella relación y establecer en adelante los principios de compromiso. Es por esa razón que nuestro ministerio, llamado el Ministerio Luz del Mesías, en cualquier ministerio, todo ministerio está constituido en nuestro objetivo corporativo, profético y valores fundamentales. El concepto de convenio. En la Congregación Buenas Nuevas, lo que fundamenta y lo que ha llevado a esta organización a crecer y estar unida es el compromiso del convenio que hemos tomado. Nos hemos envuelto para llevar a cabo una relación permanente. Entonces, un pacto es un juramento que sella la relación entre las personas. Es por esa razón que un juramento es una declaración verbal, solemne, de una intención interna a la cual me comprometo y también me esfuerzo y también invierto mi integridad, mi persona, mis bienes, mi intelecto, todo lo que soy, mi voluntad, para lograr todo lo que yo me he comprometido. Por ejemplo, en el pacto matrimonial, como hemos hablado, es la palabra de juramento, de compromiso, que es pronunciada entre un esposo y una esposa. En la angustia, en la enfermedad. No dice así, ¿cómo que dice? ¿Cómo es? En las buenas, en las malas. Es el compromiso que usted hace. Es el juramento de permanecer fiel, no importando qué. ¿Sí? Por eso que el pacto
por tanto, entonces son las palabras que pasan entre dos personas, que luego se envuelve en una acción permanente basada en la voluntad humana, en el intelecto humano. En otras palabras, como dice la Escritura, creí, por lo cual hablé. Creí, por lo cual hablé. Y también yo puedo decir, creí, por lo cual hice, actué. Lo que pienso es basado en lo que creo, pero también eso me mueve a hacer cosas a favor de la persona que yo estoy enyugada, que yo estoy comprometida. Note que lo que dice Primera de Crónicas 16:15. Primera de Crónicas 16:15 dice atrás, dice, para que la gente lo pueda ver, dice, Él hace memoria de sus pactos, ¿vio? Perpetuamente, y de la palabra que Él mandó para 1000 generaciones. ¿Usted lo puede ver ahí? Este verso describe todo lo que nosotros hemos querido hacer. Por esa razón a Dios se le conoce, al Creador se le conoce como el que guarda, el que preserva el pacto. Note que el pacto es lo que hace que usted esté unido con alguien. Note que el pacto es que hace que usted esté relacionado estrechamente con alguien. Note que el pacto es lo que lo lleva a usted a cumplir y vivir un mismo propósito con alguien. Es por eso que el pacto es la cultura de la unicidad. Es lo que hace que el cuerpo de Dios sea un solo hombre, un solo cuerpo, que estén basados en un mismo propósito, que vivan caminando y que sigan caminando en un mismo objetivo, que es el cumplimiento de ese plan eterno que Dios ha establecido. Entonces aquí el pacto se refiere a la palabra de Dios que Él habló. Note también que Dios juró en una ocasión. Note también que Dios se comprometió también. Inclusive Dios se casó con Israel. Es por esa razón que conocer a Cristo, conocer al Mesías, que es la cabeza más el cuerpo, es para entender, número 1, la vida corporativa. Número 2, para conocer el propósito corporativo. Número 3, para vivir en interdependencia. Es por eso que los solitarios aquí, los que creen ser protagonistas solamente, los que creen ser llaneros solitarios aquí, esto así no funciona. No, el reino de los cielos no funciona de esa manera. Funciona en una vida corporativa, una vida totalmente interdependiente, una vida totalmente con un propósito, llevado con un propósito común. Envuelve también un pacto, envuelve también, número 5, la edificación generacional. ¿Qué es la edificación generacional? Es la cual sostiene el propósito del pacto en otra generación, o sea, transfiere el compromiso, por eso los pactos se renovaban cada cierto tiempo, pero también transfiere los valores corporativos para la próxima generación. Conocer esto entonces te hace entender, número 6, la relación y la vida relacionada con otro. Número 7, te hace entender la conexión funcional para el propósito corporativo. Y también te da una conciencia, te hace entender que perteneces a una familia, que perteneces a una casa. Me llama mucho la atención esto porque cuando nosotros que hemos estudiado este tema de una manera profunda, hace ya mucho tiempo hemos estudiado este tema, que está conectado al principio en Génesis. En Génesis vemos que por primera vez, nosotros vemos la imagen de un pacto por primera vez ahí en Génesis, cuando Dios hace un pacto con Adán. Y el propósito era que Adán pudiera tener una relación personal con Dios y en ese sentido, al tener un convenio con Dios, pudiera vivir, pudiera servir, pero también pudiera recibir todo el bienestar de lo que es estar comprometido con Dios. Qué interesante que cuando estudiamos los pactos, vemos que los pactos tienen 5 partes importantes. Y aquí en estas ideas de entender y conocer el convenio, entender quién es Cristo, es la cabeza más el cuerpo, todos nosotros juntos, ya que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo del Cristo somos nosotros, y toda esa estructura con Cristo como cabeza es el nuevo hombre que Él ha establecido. Es un nuevo orden estructural en la creación en la cual nosotros somos parte. Cuando estudiamos los pactos tienen 5 partes. Número 1, mire. Primero, tiene
un concepto de trascendencia. Trascendencia. Segundo, tiene un concepto de representación. O sea, ¿quién llevará el pacto? La trascendencia, vamos a ver un poquito atrás, tiene que ver con quién da el pacto. También establece una diferenciación entre Dios y con quien Él hace el pacto. En otras palabras, la trascendencia tiene que ver con que Dios es diferente, distinto a la creación. Le da un orden jerárquico superior a Dios. Le da un nivel mayor por encima. Aunque Él está presente, está por encima. Esto es la idea. Lo segundo es la representación, que es con quien Dios hace el pacto. Y Dios hace un pacto con su propio Hijo. No es casualidad que el libro de, ¿se acuerda? El libro de Mateo dice que Adán era hijo, Lucas 3:38 literalmente lo dice. Lucas 3:38, perdone. Dice literalmente que Adán era el hijo de Dios. Entonces lo que Dios está haciendo en la creación es haciendo un convenio con su propio Hijo para perpetuar su reino, y esa perpetuación y ese establecimiento de su reino pende estructuralmente, fundacionalmente del convenio que él hizo con él. ¿Vio? Esta es la importancia de este pacto. Esta es la importancia de este concepto neurálgico en el reino de Dios. De manera que, mis amados, tienen que entender la importancia de este pacto. Lo tercero es la ética. Todo pacto es moral, es ético, tiene un compromiso que yo debo asumir. O sea, son reglas bien marcadas que yo debo seguir, lineamientos estructurales que me guían a preservar ese convenio, ese juramento, esa lealtad esa relación que yo he entrado con Dios. Son mis deberes, son mis responsabilidades. Eso son la palabra de Dios. Esas son las leyes de Dios. Como ya usted la conoce, en la Biblia hay 613 leyes. Están diseminadas en todo el cuerpo de Cristo. Diseminadas en todo el cuerpo de Cristo. Hay leyes para los profetas, hay leyes solamente que se hacen en Jerusalén, hay leyes que se hacen en la diáspora, hay leyes que se hacen solamente los reyes, hay leyes que lo hacen las mujeres nada más. ¿Usted vio? Las leyes están diseminadas en 22 categorías. Eso es importante para que usted entienda que cuando todos nosotros cumplimos nuestra responsabilidad dentro del pacto y de cumplir las leyes que nos fueron señaladas, todos como un solo hombre estamos cumpliendo todos los mandamientos. ¿Puedo yo cumplir todos los mandamientos? Personalmente, yo, no, Fernando no solo, Juan no solo, no. Ahora, cuando Juan y Fernando cumplen su parte, lo que le tocó hacer, estamos ahí entonces, todos cumpliendo los mandamientos. Y esa es la magia, la esencia de todo lo que Dios quiso decir en la palabra de Dios. Y esa es la ética del pacto. Lo cuarto es la sanción. La sanción. Puede ser positivo y puede ser negativo. Cuando usted obedece, es bendecido, recibe el pago, recibe la bendición, por así decirlo. Pero cuando usted viola, quebranta, no guarda, no cuida, poner por acción la ética del pacto que usted mismo juró, que usted mismo se comprometió, entonces inmediatamente, mi amado y mi amada, usted recibe lo que se conoce como una maldición, una consecuencia negativa de su acción. Y por último está la continuidad. Es por eso la edificación generacional que estamos hablando. Me tomé el tiempo para definir estos 5 puntos porque es importante que usted entienda que también hay una continuidad. Y esa es la edificación generacional que traspasa, el pacto traspasa de una generación a otra. En otras palabras, cuando Dios hizo el pacto con Adán, Él no quería solamente hacer un pacto con Adán. Era con toda la humanidad. ¿Por qué? Porque Adán, en la primera vez que se menciona en la Escritura, significa humanidad. En Él estábamos nosotros. Cuando Dios hace pacto con Adán, mi amado, ahí estamos todos nosotros. Por eso Dios incluye dentro de los pactos esta edificación generacional, esta transferencia generacional, esta continuidad del pacto en otra generación. Y es lo que nosotros le hemos llamado legado o herencia. De manera que, mis amados, debemos preguntar entonces, ¿cuál es el requerimiento para entrar y guardar el pacto? ¿Cuál es el requerimiento para guardar y para entrar en un pacto? Tome nota. Lo primero que usted debe saber es que usted debe desvestirse
de todo lo que es de Adán en nosotros. Yo me refiero al primer Adán. ¿Se acuerda que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios? Y en Adán todos pecamos, dice Pablo. O sea, nosotros cuando nacemos en ese primer Adán. Hay una forma como Pablo le llama también en los evangelios, le llama obras muertas. Cuando nacemos en el primer Adán, desvestirnos de todo lo que es de Adán en nosotros significa usted dejar las obras muertas. Y eso comienza a través del compromiso que usted entra con Dios al entrar en su reino. Lo segundo es renunciar a toda confianza en las obras las obras humanas, o yo le llamaría también las obras de la carne. Número 3, usted debe también devolverse de la autosuficiencia, de la independencia y de toda confianza en la carne. Y cualquier orgullo de avanzar las obras de Dios, la obra de Dios, el ministerio, nuestro llamado, aparte de esta revelación dentro de nosotros, que es el Mesías en nosotros, la esperanza de gloria. Número 4, la revelación interior de Cristo en la vida de Pablo causó que él se desvistiera de todas las conexiones humanas en el avance de la voluntad de Dios. Ese hombre conocía a Dios y por eso él se desvistió de su propia voluntad y tomó para sí la voluntad de Dios. En otras palabras, él se emancipó. Él se libertó y libró de su concepción estrecha, local, judía, nacionalista. Es por esa razón que el concepto nacionalista, cultural de su identidad, debe ser quebrantado, no desviarse de él, sino desconectarse para no entender que usted es exclusivo. Por eso dice que en Cristo no hay extranjero, no hay advenedizo. En Cristo no hay mujer ni hombre, no hay esclavo ni libre. Todos somos uno en Él. Número 5. Uno más, dale uno más ahí, amado, para que la gente pueda ver. Número 5. Total devoción a la voluntad de Dios. En otras palabras, para poder entrar y guardar el pacto, usted debe, número 5, tener total devoción a la voluntad de Dios. Esa es su vida, ese debe ser su norte. Bueno, esa es la ética del pacto. Veo cómo todo cuadra perfectamente. Usted está atado a la voluntad de Dios. Su vida es la voluntad de Dios. Su cuerpo es presentado para su propósito. Usted es un sacrificio vivo. ¿Por qué un sacrificio vivo? Porque todos los sacrificios eran muertos. En otras palabras, cuando usted es un sacrificio vivo es porque usted entiende y se compromete voluntariamente a quemarse en el fuego para que ese fuego lo transforme. En otras palabras, usted vive exclusivamente para contemplarlo a Él. Número 6. Uno más, míralo ahí, uno más. Completamente, usted debe también, para entrar en el pacto y mantener ese pacto vivo, usted debe estar completamente, usted debe rechazar las voluntades y deseos carnales. Carne, o la carne como se conoce, la vida incircuncisa, la vida natural, es una vida totalmente llevada por los deseos, por sus propios pensamientos, por sus propias metas. Es una vida egoísta, es una vida marcada por la individualidad, por la autosuficiencia, es marcada por el ego humano. Esta vida natural que siempre procura conseguir un apretón sobre las cosas de Dios, aparte de abrazar la cruz, es vivir dándole la espalda a los mandamientos, a la cruz, a las palabras de Dios, a los consejos de Dios. Ahora también usted necesita saber, número 7, que la vida para sí mismo no reconoce la cruz y sus demandas de automuerte. Quiere agradar a Dios, debe morir. Quiere servir en el reino de Dios, debe morir. Quiere avanzar el reino de Dios, usted debe morir. ¿Morir a qué? A la carne, a los deseos engañosos que batallan con el cuerpo, Pablo decía. La vida para sí mismo piensa que puede continuar en las cosas del Espíritu de Dios basadas solamente en la razón, en el intelecto, en mucho estudio y en el razonamiento humanista.
¿Qué yo debo dejar para poder mantener y entrar en el pacto? La única base, número 8, la única base para entrar en el reino de Dios es la automuerte a la vida incircuncisa. Es un cambio estructural interno. Cuando usted obvia eso, hay un problema muy serio. Es por esa razón que debemos preguntar, y esta es la número 9, ¿cómo? Bueno, existe un cuchillo de sílex que es el principio de la palabra de Dios. Bueno, Pablo usa este símil, esta imagen de esos cuchillos que usaban los sacerdotes cuando cortaban la carne de la grasa, ya que la grasa y los interiores del animal era lo que se llevaba al altar y la carne era compartida con el que llevaba la ofrenda y los sacerdotes, y se comían juntos eso. De manera que, mis amados, lo que divide la carne del espíritu, de lo almático, de lo sensorial, de lo mental, es la palabra de Dios. La palabra es central aquí, mis amados. Es por esa razón que el reconocimiento de un padre espiritual, quien aplica el cuchillo de la circuncisión a la carne propia, por eso que usted debe conectarse a un padre espiritual, a un mentor, a alguien que lo circuncide, a alguien que lo guíe en este camino, a alguien experimentado, a alguien que tiene más experiencia, en la cual usted se someta voluntariamente a su supervisión, que le ofrezca un modelo representativo. Y el pacto también se da con esa persona también, no solamente con el Mesías, se da también no solamente con Dios, se da con ese padre espiritual de tener un pacto, padre e hijo, y poder nosotros en esa dinámica, esa relación, crecer y desarrollarnos basado en lo que Dios ha determinado. Es por esa razón que la vida de Dios es expresada a través del cuerpo en orden divino. Uno más. La vida de Dios. Esto representa el reconocimiento del gobierno vía hombres. ¿Tú veo? Este es el orden divino, Padre e Hijo. Esto es un orden que Dios ha establecido en la iglesia, en el cuerpo de Dios, de una paternidad y una filiación. Esto me hace a mí reconocer el gobierno que es vía hombre. Hay gente que dice, yo no sirvo a hombres. Están más perdidos que el hijo del Inver, mis amados. Si usted es una de esas personas, yo le invito y le exhorto con todo cariño y respeto a que usted reevalúe sus pensamientos. La Biblia enseña que el modelo de Dios es un hombre. Que Dios pone hombres con defectos, virtudes también, para guiarle. Cuando yo me someto voluntariamente al orden de Dios, me someto a un hombre. Me dejo guiar por un hombre, me dejo dirigir por un hombre, me dejo desarrollar, me dejo redescubrir a través de un modelo y de sus enseñanzas. También veo y reconozco de todos los miembros del cuerpo. Yo reconozco, yo soy empático con los otros, yo reconozco el potencial y reconozco la gracia también en ellos. Y que ellos son parte también de este cuerpo, de este mundo corporativo de Dios. Esto representa también una estimación a los otros más alto que usted. Esto también hace un reconocimiento de la manifestación de Dios en carne, que es el Mesías en usted, que es Cristo en usted. Pablo decía, yo no reconozco a nadie según la carne ya. Lo que veo en la gente es a Cristo, la gracia que Él ha colocado en ellos. Me lleva también a un reconocimiento de la iglesia siendo el nuevo hombre, que es Cristo en la tierra. Él siendo la cabeza y nosotros el cuerpo. Es un reconocimiento también que Cristo, la cabeza, es uno con todos sus miembros. Unido al cuerpo, haciendo al cuerpo un nuevo hombre. En otras palabras, quiero enfatizar que todo lo que se opone a Dios, todo lo que se opone al camino de Dios, uno más, al camino de Dios y a la voluntad de Dios, debe ser violentamente muerto. Usted debe matar todo lo que no es de Dios. Usted debe, llevar a la cruz
a la muerte, todo lo que no es de Dios. Nosotros debemos entender que Cristo es un hombre colectivo, que Cristo es un hombre corporativo, que Cristo es un hombre interdependiente, este nuevo hombre que hablamos. Es por eso que nosotros debemos preguntar aquí, ¿cuál es la ley de este nuevo hombre? ¿Cuál es la ley del nuevo hombre? La unicidad y el convenio te llevan a vivir como el nuevo hombre. Ahora, ¿cuál es la ley de este nuevo hombre? La ley del nuevo hombre es el principio del pacto. Número 2 es la interdependencia. Número 3 es la interrelación. Uno más. Número 4, el reconocimiento y estimación, otro más, de otros más alto que usted. ¿Cómo funciona todo esto? ¿Cuál es la ley de este nuevo hombre? Que el cuerpo opera por una unión fundacional, una unión funcional conectada a la cabeza. Número 5, que la muerte a los excesos individualistas, egoístas, de avanzar la voluntad de Dios. Debo matar todo deseo individualista que tenga. Toda exclusión que tengo con otro miembro. Toda disociación o separación. Número 6. La muerte a un espíritu independiente que no reconoce el propósito corporativo. Es por esa razón, mi amado y mi amada, que cuando nosotros nos entendemos estos principios, puedes ponerlo ya toda la pantalla, discúlpame, que ya estamos cerrando ya este tema. Yo creo que este tiempo, esta conversación de hoy, lo haga usted entender que usted necesita vivir una vida de un cuerpo, corporativamente. Esto se hace a través de una unión, de un compromiso en un convenio que producirá una cultura en el cuerpo de unidad. La unidad tiene que ver con que cada persona haga lo que le tocó hacer. Cada quien es responsable de la posición que fue colocada, del rango que se le dio, donde todos interrelacionados llevamos adelante el propósito divino. El propósito divino tiene que ver con redimir a la humanidad, pero no solamente redimir a la humanidad, sino al redimir a la humanidad, al haberla devuelto de nuevo al propósito eterno, esa iglesia, ese cuerpo del Mesías, ese nuevo hombre que estamos hablando, pueda cumplir el propósito eterno que Dios le designó. Y el propósito eterno de que ese hombre corporativo, siendo Cristo la cabeza y nosotros el cuerpo, podamos llevar a cabo, perpetuar en la tierra, en esta jurisdicción tierra, lo que el cielo es. Cuando nosotros nos envolvemos en el propósito de Dios, vendrán las bendiciones. Cuando nosotros nos envolvemos como un solo hombre, en cada uno en su posición, en su parte, en su lugar, llevar a cabo este propósito, recibiremos así todo el beneficio que el reino de Dios tiene. Es por esa razón que no entender esto detendrá nuestro progreso, detendrá nuestro avance, detendrá nuestro crecimiento espiritual como el cuerpo del Mesías en la tierra y como individuos dentro de ese cuerpo también. Estaremos, mis amados, por así decirlo, abortando el propósito divino. Estaremos nosotros, mis amados, descuidados, excluidos de las leyes de la vida y de la permanencia de esa vida, que es una vida corporativa en Cristo. Esto es importante que usted lo entienda. Usted fue llamado a vivir corporativamente. En todos los lugares que usted vive, lo hace de esa manera. En una nación, primero en una familia, en una nación, en una empresa, por ejemplo. Desde que usted es pequeño, en el jardín, en el colegio, los grupos sociales, los grupos comunitarios, todos son grupos. Estamos hablando de un grupo, la iglesia. Dios nos designó, en otras palabras, nos creó para vivir en comunidad. Usted puede ver entonces que tiene sentido todo lo que hemos hablado cuando alguien se autoexcluye, es un autoengaño. Hay un problema serio en su pensamiento, ya que la exclusión, autoexclusión, la autosegregación no viene de Dios.
Dios es un Dios relacional. Solo el hombre corporativo puede crecer colectivamente en la estatura de la medida de Cristo. Cuando yo soy interdependiente con mi hermano, cuando yo juntamente con mi hermano echamos adelante y progresamos el reino de Dios, que es la idea de Dios de ser, que la tierra sea como el cielo. Es un proceso de colonización. Es un proceso de avance y de establecimiento de una cultura celestial. Y esa cultura, como hemos hablado en estas 4 charlas, se da a través de una cultura de la unicidad, que viene a través de un pacto voluntario entre 2 partes, entre un grupo de personas también, que cohesionadas, que estructuradas corporativamente, logran alcanzar la visión divina. Llevan a cabo la visión de Dios, cumplen con su propósito personal, o sea, el propósito personal y colectivo, ya que ambos están unidos, su propósito personal y colectivo están unidos. Esto lleva a cabo el establecimiento hegemónico del reino de Dios. Lo que Dios quiere es conquistar todo lo que no es de Él. Es volver a tener exclusividad de toda la creación. Y es cuando nosotros volvemos y entendemos que le pertenecemos a Él. Pero que pertenecerle a Él significa vivir en un cuerpo. Es por esa razón que usted debe reevaluar cómo usted está haciendo iglesia. Usted debe saber que usted debe ser un cuerpo, parte funcional dentro del cuerpo. Usted debe ponerse en su lugar. Usted debe buscar su lugar en la congregación y comenzar a caminar y vivir en eso. Para eso Dios le dio talentos, dones. Para eso Dios le dio gracia. Para eso Dios le dio finanzas. Para eso Dios le dio intelecto. Para eso Dios le dio todas las capacidades, tanto físicas, intelectuales, mentales que usted tiene. Es para poner todo en el esfuerzo de concertar correctamente la visión divina. Por esa razón, solo el hombre corporativo puede crecer corporativamente a la estatura de la medida de Cristo, no los individuos que están separados de la vida del cuerpo. Cuando usted se autosepara de la vida del cuerpo, no ha entendido. Debe volver a repensar estos temas y conectarse. Una buena acción sería ir a su congregación local y ponerse en la disposición de su líder y decirle para qué soy bueno. La estadística dice que solamente el 10% de la iglesia hace todo. Y mire todo lo que se ha logrado. Imagínese que el 100% se comprometiera. Si el 100% se comprometiera a vivir una vida comunitaria, colectiva, interdependiente, asumiendo su responsabilidad en todo sentido, esto sería una revolución impresionante. Eso sería más que un avivamiento, como muchos mencionan por ahí. Yo diría que sería una revolución, una restauración total de la vida en el espíritu en esta tierra. Y en lugar de ser los parias en el mundo, nosotros seríamos la luz del mundo. Seríamos los indicados para poder nosotros vivir en este mundo como Dios ha establecido y todo el mundo entonces conectarse de manera total a esas ideas. Así que permítame ir cerrar y despedirme de todos ustedes. Gracias de verdad por este tiempo maravilloso que hemos tenido hoy. Este tiempo y esta serie maravillosa de la cultura de la unicidad, la cultura del pacto, que es la cultura del cuerpo del Mesías, haya sido de gran bendición para usted. Yo le invito a que vaya a nuestro canal, se suscriba al canal, nos llame también, queremos saber de usted, escríbanos ahí, comente, vaya a nuestro canal Podcast Buenas Nuevas y vea ahí videos de diferentes temas que le ayudarán a usted a crecer más en el Evangelio y en la fe. Así que le invito a que vaya a nuestro canal y vea esta serie maravillosa de la cultura del cuerpo. Hemos hablado de una especie de cóctel de muchos temas relacionados a esto y que representa la unicidad, que representa el pacto. Así que esperamos que haya sido de gran bendición. Así que me despido. Que el Eterno les bendiga, mis amados. Que reciban un abrazo
de gracia y paz de su hermano servidor Luis Fernando Graciano. Un abrazo para todos.